queremos comunicarles a todos que nuestra intención es hacer estos webinars periódicamente y es crear una comunidad en la que estemos capacitándonos constantemente, en la que estemos recibiendo información y estemos a través de la tecnología progresando el agro en nuestra región. Entonces, esa es la intención de este y otros webinars que ya hemos realizado, es hablar de agricultura de precisión, de agricultura 4.0, de las tecnologías que hoy en día se están implementando, entre ellas IoT y muchas otras. Y la idea es armar esta comunidad de conocimiento que tanto necesita este sector. Así que bienvenidos todos y arranca Orlando. Muchas gracias. Bueno, Patricia, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Como comentaba Patricia, mi nombre es Orlando Rodríguez, soy biólogo, tengo una maestría en agricultura 4.0 o agricultura de precisión. Tengo y he estado dedicado en cuanto a la parte de biología toda mi vida a la parte de restauración ecológica. Recientemente permacultura, anturios bajo el bosque, sotocultivos. Y aparte de eso, bueno, en la parte de comunicaciones gerencié y dirigí la compañía Microlink por 30 años. Ahora pues muy centrado en combinar el tema de comunicaciones con el fascinante mundo de la agricultura de precisión. Recientemente también ingresando a un nuevo campo que personalmente me parece que es maravilloso y es la agricultura regenerativa, pero es algo pues que no es el tema de hoy, pero pues la idea es obviamente toda la tecnología llevarla a una agricultura responsable, a una agricultura amable con el medio ambiente. Básicamente el temario de hoy, el tema es automatización de invernaderos y el contenido que he tratado de simplificar es hablar un poquito de por qué invernaderos y no simplemente agricultura, qué hace especial a los invernaderos de precisión, cuál es la arquitectura general. Y luego hablar un poco de los elementos relacionados con invernaderos. Muchos de estos elementos tocan otros ámbitos, no solamente la agricultura extensiva o intensiva, pero también otros ámbitos como en la parte de industria, en la parte de iluminación, de Smart City, etcétera. Pero pues invernaderos tiene sus características particulares. Entonces, básicamente, los puntos después de arquitectura están como destinados a mostrar un poquito cuál es el estado de arte de cada uno de estos grandes grupos dentro de la agricultura de precisión. Lo primero, ¿por qué invernadero? ¿Qué hace especial a los invernaderos de precisión o invernaderos 4.0? Bueno, básicamente porque reciben todo lo que, toda la tecnología y todos los desarrollos de agricultura y concretamente pues agricultura extensiva que maneja pues muchísimo dinero y está muy en boga, pero por otro lado algo que seguramente nos es más familiares a todos nosotros y es la parte de domótica. Domótica es automatización de la casa, domos es casa, y entonces, pues finalmente, ¿qué es un invernadero? Sino un recinto bajo techo, un recinto controlado que se puede asimilar y recoge mucho de la tecnología orientada a domótica. Y domótica sí que ha cogido fuerza y sí que ha permitido ingresar en el tema de IoT. Quienes están acá en Colombia, un ejemplo muy sencillo de ver en qué anda domótica es ir a las grandes superficies, a un home center, donde pueden ver el espacio que le han habilitado a todos los elementos de vigilancia, de automatización, de control de luces, etcétera. Entonces, si tenemos agricultura, que es el centro de nuestro interés, y tenemos toda una tecnología de domótica, pues entonces nosotros necesariamente llegamos
asociamos a los invernaderos. De modo que cuando hablamos de invernaderos hablamos de tecnología agrícola, pero también de domótica. Agricultura, en cuanto a la parte de agricultura, ¿qué recogen los invernaderos? Bueno, el ciclo normal de agricultura 4.0. Y cuando hablo normal, hablo del deber ser, aunque desafortunadamente en Colombia y en los países en desarrollo este ciclo no es tan normal. Es un ciclo de sentido común, pero que también presupone infraestructura que apenas estamos en este momento adoptando. Es el ciclo de ver, analizar y actuar. Ver es en los invernaderos, pues poder tener acceso a los sensores fundamentalmente, sean sensores directamente conectados al suelo o sensores ambientales o sensores en las plantas. De modo que si yo tengo esa visión, tengo esa visibilidad de lo que está sucediendo, entonces puedo hacer un análisis de esa información y basado en esa información puedo actuar. Una vez actúe, entonces va a haber unos resultados que me van a generar una nueva información, me van a permitir ver nuevamente. Ese ciclo entonces en invernaderos y en agricultura es fundamental. ¿Por qué el ver? Porque si nosotros no vemos, llegamos a situaciones como las que incluso en este momento se están presentando en el Amazonas, especialmente en Brasil, en los cuales simplemente no vemos o no queremos ver y llegamos a situaciones extremas. Ver porque si nosotros no tenemos herramientas adecuadas para ver lo que está sucediendo, nosotros simplemente podemos ver un campo y ver unas partes amarillas, otras verdes y decir, bueno, acá hay que aplicar o no está sucediendo lo mismo que allá, pero es todo lo que podemos tener de información. Una información seguramente por un comportamiento, por color o por desarrollo de las plantas, pero más allá de eso es muy difícil inferir qué es lo que está realmente sucediendo. El hecho de tener herramientas para ver es dotar al hombre de unos ojos como los que puede tener un insecto para ver las flores. Los insectos ven más allá de lo que nosotros vemos. Los insectos ven en el espectro ultravioleta o cercano a ultravioleta, y las margaritas para los insectos son muy diferentes a como nosotros las vemos. Y si los insectos no tuvieran esa visión, no podían orientar su esfuerzo hacia el centro de las flores y desarrollar toda su polinización. Entonces, esto es ver o perecer. O nosotros somos capaces de ver realmente lo que está sucediendo en el invernadero, o las cosas van a llevar al fracaso. Esto entonces recoge la información y toda la tecnología y la integración de información en agricultura, tanto en la parte de sensórica como en la parte de comunicaciones y por supuesto en la parte de actuadores para poder intervenir inteligentemente sobre los invernaderos. Ver implica tener unos nuevos ojos. En este caso, en agricultura extensiva, implica poder tener imágenes satelitales, de modo que yo por unos códigos de colores puedo determinar salud de cultivo, presencia de plagas, nitrógeno, fósforo, potasio, en fin, agua. Luego, el hecho de yo tener herramientas tecnológicas me permite realmente ver. En el invernadero, entonces nosotros, el ver se traduce en todos los sensores que llevan a una colecta de data. A una colecta de data con la cual yo puedo hacer un procesamiento, tomar decisiones y actuar convenientemente. Esto es lógico, digamos, es algo de sentido común, pero como les decía, no es algo tan fácil de aplicar, ni en los países como el nuestro estamos acostumbrados a hacerlo. En agricultura tradicional simplemente hay unas dosis fijas, unos lugares y unos momentos fijos, y hay una cosecha y ya. Y las cuestiones se repiten año a año y no hay una mejora, porque simplemente no tenemos los elementos para saber
qué cosechamos, por qué cosechamos, dónde cosechamos, de qué manera cosechamos. La otra alternativa, ya con todos los elementos para ver, con todos los sensores, es lo que está en rojo. Es ver el entorno de la planta, el entorno ambiental, ver la actividad y ver los resultados de la actividad. Con todo esto yo puedo analizar y entonces puedo definir una aplicación o una actuación inteligente con unas cantidades variables, unos lugares y momentos variables, de modo que entonces yo obtengo unos resultados, una cosecha que me permiten nuevamente comenzar el ciclo. Esa es la idea de agricultura de precisión y por supuesto en invernadero es absolutamente válida. Esto ya se los había mostrado y definitivamente los datos son la punta de entrada para todo lo que es procesamiento, toma de decisiones y las acciones concertadas. Analizar es el segundo tema. Analizar implica tener suficiente información de datos y ahí entra en juego lo que se llama Big Data. Big Data no es un lujo, es una necesidad y la idea es que los datos los tengo que alimentar yo, los tengo que crear yo. En la medida que yo tenga más datos, más precisas son mis decisiones y mis maneras de actuar. Entonces, no solamente estamos hablando de volumen de datos, sino una velocidad y una oportunidad en el tiempo de acceso a esos datos, una variedad de datos, entre más heterogénea sea la información y entre más variables incluya, más acertadas pueden ser mis tomas de decisiones. Luego me da una veracidad tanto en los datos como en la toma de decisión, agregándole valor a mis decisiones. Ese es el ciclo de Big Data y es obviamente el Big Data la puerta de entrada a todos estos elementos en los invernaderos. La siguiente herramienta que se utiliza o lo que yo hago con los datos es inteligencia artificial. Con inteligencia artificial y con los algoritmos de manipulación, preparación y manipulación de datos, entonces yo puedo a manejar múltiples variables, a veces cientos, miles de variables, que es muy diferente a lo que yo tradicionalmente podía hacer inclusive con un Excel. Cuando yo estudié en la universidad, entonces estudiaba análisis de varianza y análisis multivariable y hablar de 3 variables ya era un problema matemático enorme. Ahora nosotros con redes neuronales profundas, nosotros podemos trabajar cientos o miles de variables simultáneamente y generar modelos confiables, pero por supuesto todo esto depende de los datos. Y por otro lado, actuar. Está el tercer elemento del ciclo, ver, analizar y actuar. Y en actuar hay algo también muy importante que está cogiendo cada vez más forma y es blockchain. Blockchain para nosotros siempre ha sido relacionado con las criptomonedas, pero resulta que la tecnología de blockchain implica una serie de bloques que se van adicionando uno a otro, uno después de otro, pensados inicialmente en las transacciones de moneda virtual, pero estos bloques tienen que ser bloques seguros, bloques controlados, de modo que esto se extendió más allá de criptomonedas y toda esta tecnología llevó a control de procesos. Una serie de ventajas. Entonces, el blockchain como elemento fundamental para control de procesos permite trazabilidad y garantía de calidad, por un lado, del productor en el invernadero o en la granja, pero por otro lado, permite eliminar intermediarios, así como blockchain está eliminando bancos. En esto, la idea es eliminar intermediarios, de modo que entonces yo puedo recoger toda esta tecnología que está disponible hacia el invernadero. En el invernadero, entonces nosotros tenemos los mismos 3 ciclos orientados al ver, analizar y actuar, y el ver está definido sobre sensores internos o externos. Y ahora les comento sobre eso y lo que puedo hacer con sensores al interior o al exterior del invernadero. Analizar con herramientas de analítica y machine learning y actuar. Y el actuar, entonces, no solamente
es tener las herramientas de decisión, sino actuar oportunamente e incluso automatizar la actuación. Y la automatización se hace mediante equipos también involucrados dentro del invernadero. Pensemos en una automatización simple. Yo tengo un sensor de humedad y yo hago un análisis de cuáles son los niveles óptimos de humedad. Yo puedo programar una electroválvula para que entonces el sistema esté leyendo permanentemente la información y una vez se llegue a unos niveles de humedad críticos, entonces dispara automáticamente la electroválvula. Esa es, digamos, el arquetipo, la forma más sencilla, pero muy útil de trabajar el ver, analizar y actuar, en el cual yo estoy dejándole a la máquina las tres funciones mientras yo las esté programando bien. Yo de manera automáticamente puedo estar mirando y cuando miro no necesariamente es agua, pueden ser nutrientes, pero muchos elementos se pueden ver en computación de borde. Puedo programar el análisis y actuar convenientemente. Por otro lado, entonces está la domótica, aparte, digamos, de las herramientas de agricultura, entonces está todo lo de domótica. Y piensen que un invernadero requiere iluminación. Y si yo puedo programar mis luces en mi apartamento, en mi casa, pues ¿por qué no las puedo programar en un invernadero? Hoy en día el cultivo de flores requiere tiempos extendidos de cuando se quiere y programar que haya un bloom en floración, por ejemplo, para las épocas, para las fechas de exportación importantes, en el mercado internacional. Entonces yo tengo que modificar los periodos de los fotoperíodos. Entonces yo tengo las herramientas en domótica para controlar luces, entonces es simplemente llevarlas al invernadero. Y como eso, pues yo puedo también exportar mucha herramienta de domótica hacia el invernadero. Pensemos en los elementos que son capaces de prender una licuadora. Entonces yo coloco un equipo que lo venden en Home Center que es capaz de remotamente abrir o cerrar el paso de paso de corriente hacia una licuadora y entonces yo remotamente o automáticamente, si lo quisiera, puedo prender la licuadora, el ventilador o lo que sea. Lo mismo yo puedo hacer en el invernadero, recoger estas tecnologías de domótica que han bajado tanto de precio y han hecho tan asequible esa tecnología a los invernaderos y llevarla allá. De manera que entonces ya no voy a prender una licuadora, pero voy a abrir automáticamente unas ventanas o voy a cerrar o abrir automáticamente en forma parcial o total unas cortinas, o voy a prender un extractor o inyector de aire, o voy a prender un sistema de agua y pues finalmente toda esta tecnología el hecho de que esté en domótica, que esté en hogar, la ha hecho muy asequible al bolsillo del productor. De modo que entonces yo puedo tener un invernadero como si fuera mi propia casa automatizada en la cual todo está conectado a Internet. Y esa es como la condición fundamental, que todo salga a Internet y sea controlado desde Internet y procesado en Internet. Eso es en cuanto a lo que es el invernadero. La arquitectura hereda la arquitectura en general, la arquitectura de agricultura, y es básicamente 5 capas que no son otra cosa que la repetición de lo que vengo hablando. Entonces, en la parte baja hay una capa de dispositivos en las cuales pues están los sensores y cosas en general, incluyendo actuadores, pero por otro lado, elementos de agregación si son necesarios, más gemelos digitales en un momento determinado si llego a requerirlos, es decir, un avatar de esos dispositivos que me muestre en mi celular cómo están los dispositivos en mi invernadero. Esa es la capa de dispositivos sobre la cual yo puedo ver, pero también actuar. Por otro lado,
Entonces vienen una serie de capas de ahí para arriba, que es el tránsito de la información hacia Internet y hacia tenerla disponible. La primera capa entonces es la capa de comunicación, que son los protocolos tradicionales de comunicación de Internet. Luego viene la capa de información, es decir, yo utilizo esa segunda capa de comunicación para colocar mi información en servidores y usualmente esos servidores pues ya son muy, digamos, cada vez son más asequibles al bolsillo el contar con la información en una AWS, en el Amazon Web Services o en el Azure de IBM o en cualquiera de los demás jugadores de data center y de Big Data, porque todos están, porque está Microsoft, está IBM, está Amazon, etcétera. Entonces yo tengo repositorios de esa información en los cuales también puedo hacer residir los modelos de datos y eventos. Y esa parte sí que es importante, los eventos en IoT. Una vez tenga yo la información, entonces viene la capa de función. Y la capa de función tiene también una serie de elementos desde proceso stream o stream processing. Y stream processing, digamos que tiene una aplicación hasta cierto punto, pero no total. Stream processing es como el opuesto a procesamiento en batch. Stream processing está más orientado a video, pero también en invernaderos está orientado a control de presión en redes de irrigación o de fertirriego. Es decir, cuando yo tengo una red de alta presión, yo necesito estar monitoreando esa presión en tiempo real y necesito un procesamiento stream. Entonces, existen, por supuesto, herramientas para, y cada uno de estos grandes jugadores ofrece servicios de procesamiento stream. Pero pues en invernadero, salvo estos elementos de control de presión, no son muchas las aplicaciones, el resto es en batch. Yo en general no necesito estar monitoreando humedad en tiempo real. Para mí una humedad cada hora, cada 2 horas, eventualmente cada 6 horas puede ser suficiente, como es suficiente una medición de nitrógeno, de fósforo al día, como son mediciones en batch todo lo que estoy midiendo. Lo que sí es interesante es el procesamiento de eventos. Y ese procesamiento de eventos es un procesamiento bien importante en varios entornos. Por un lado, para presencia de plagas, entonces yo puedo tener en computación de borde, poder tener equipos de reconocimiento de imágenes, de plagas, de modo que en el momento que haya la presencia de un TRIPS, entonces pueda lanzar esa alarma puntual de un TRIPS. Lo mismo obviamente es válido para otro tipo de eventos, como por ejemplo estar monitoreando, bueno, aunque esto ya en invernadero no es tan aplicable, pero la presencia de condiciones que nos puedan llevar a heladas negras, humedad y temperatura, entonces es algo que hace una alarma puntual de que pueda haber una amenaza de helada para tomar decisiones. Y las decisiones pueden ser también automáticas o simplemente una alarma para que el agricultor pueda actuar convenientemente con riegos o inclusive utilizando antorchas para subir la temperatura, bueno, las características que requieran para control de las heladas negras. Orquestación no es muy común en invernaderos, pero los orquestadores están muy orientados a programación orientada a servicio. Entonces, orquestar servicios de balance de cargas, etcétera, de uso de energía
o de uso de agua. En Colombia no es tan común, pero en otros países entonces el agua, la utilización del agua tiene precios diferentes dependiendo de la hora en que se utilice, sobre todo el agua para riegos. Esto pues no ha llegado en Colombia, pero orquestadores para trabajar esta optimización de recursos seguramente van a llevar. Y por supuesto la parte algorítmica, analítica y machine learning. Esto todo me permite entonces los datos que yo tenía en el servidor, poder prepararlos para poder poder actuar, que es la parte del proceso, es decir, tener gobernanza, poder programar automáticamente operaciones, administrarlas o inclusive llevar la información hacia herramientas de la empresa, hacia SAP, y vincular, digamos, las aplicaciones de negocio en todo esto, de modo que entonces también estoy metiendo el tema de inventarios, el tema de costos, el tema de, en fin, todo lo que me maneje las aplicaciones de negocios. Visto así, entonces volvemos al ciclo en el cual está una captura, luego viene un transporte, almacenamiento, analítica y toma de decisión. Es decir, estoy abriendo esas tres elementos un poquito más en detalle, viendo dónde cabe cada uno de ellos. Es decir, ver, analizar y actuar. Desde el punto de vista de dónde residen dónde estamos jugando, entonces solamente la parte de dispositivos está en el entorno local. De ahí para adelante, la idea es que todo esto se haga en Internet, que yo tenga servicios en Internet orientados a cada uno de estos elementos, y así es como funciona IoT, y por eso se llama IoT, Internet de los objetos, porque la idea es aprovechar todos los recursos de Internet para actuar sobre un entorno local. Eso es en cuanto a la arquitectura. Los elementos, entonces, pues miremos los elementos de borde rápidamente. Entonces nosotros, los elementos, había comentado, se utilizan para ver, pero también para actuar. Es decir, ver tengo sensores y actuar tengo actuadores. Los sensores, entonces, involucran tanto estaciones meteorológicas, porque las condiciones meteorológicas son importantes, pero no solamente por la estación como estación, sino que recientemente las estaciones meteorológicas y concretamente PESEL Instrument con Metos, pero esto es válido con otras estaciones, involucran dentro de la estación sensores específicos para el invernadero o para los cultivos extensivos o intensivos. Es decir, yo puedo, aparte de los sensores climatológicos, anemómetros, pluviómetros, heliómetros, higrómetros, yo puedo tener sensores de temperatura de suelo, de humedad de suelo, de nutrientes de suelo e inclusive de humectación foliar, y tener dendrómetros, por ejemplo, que son tan importantes para medir estrés por desecación, por deshidratación en las ramas. Medidores de humectación foliar, y ahora les tengo alguna diapositiva más adelante sobre la aplicación de esos sensores que vienen ligados directamente a la estación meteorológica. Así que así que en el ver, no solamente las estaciones meteorológicas las puedo tener para tener información sobre mi meteorología, pero también sobre las condiciones al interior del invernadero, tanto ambientales como en suelo, como en plantas. Por otro lado están los sensores propiamente dichos, que en IoT son básicamente el sensor y el elemento medidor. Y esto los hace diferentes de las tecnologías tradicionales. Las tecnologías tradicionales, el sensor era autónomo en su capacidad de procesamiento y almacenamiento de información. Es decir, los sensores venían con data logger, y eso los hace extremadamente costosos. Ahora, con un Internet estable, yo no necesito estar acumulando información, ni mucho menos procesando información localmente. Yo simplemente la mando a la nube, y entonces el precio de un sensor múltiple de humedad, temperatura, sin data logger puedes tener un precio de 30, 40 dólares, eventualmente menos, mientras con uno de data logger no baja de $1,000. Entonces, pues esto democratiza
la utilización de las tecnologías. Por otro lado, estos son sensores de suelos, pero por supuesto hay higrómetros y además sensores ambientales, termómetros, barómetros, etcétera. Y finalmente, en la parte roja, tener elementos que me lancen alarmas. Y les estaba comentando concretamente alarmas por detección de plagas, alarmas por presencia de hongos, etc. Eso en cuanto al ver a los sensores, pero también los actuadores. Y en los actuadores no solamente están las electroválvulas para fertirriego, sino también solenoides que nos permiten hacer lo que queramos. Yo con un solenoide simplemente le estoy llegando y estoy poniéndole un voltaje a lo que quiera. Y el voltaje a lo que quiera implica tener entonces control de apertura de claraboyas, implica abrir ventanas, implica cerrar persianas, implica hacer lo que quiera con un elemento que reciba la información desde la nube en forma programada o en forma con control humano. Sin embargo, los sensores con data logger, por supuesto, siguen siendo importantes. Este es un ejemplo, pues, de Hovo. Es uno de los líderes más grandes que hay en sensores con data logger, sensores inteligentes. Aún hoy se utilizan en ciertos casos, pero como les decía, pues el costo de uno de estos elementos comparado a un sensor bruto, por decir así, es diametralmente diferente. Estos son los equivalentes de Hovo en tecnología, digamos, IoT, en este caso LoRa, y es un sensor que solamente es el sensor y la antena, más la electrónica de cambiar, digamos, información eléctrica a bits en radiofrecuencia, que pueden ser de este tipo. Este es un sensor de temperatura y humedad con protección IP64, y el otro es un sensor de humedad en el piso que pueden con su antena ser instalada y pueden tener precios de $20. Puedo yo hacer mix and match, puedo entonces tener data logger externos, es decir, yo utilizar sensores digamos, sin data logger, pero concentrar la información previamente en un data logger antes de enviar la información a la nube, y eso es válido. O si yo quiero tener la información localmente por A o B circunstancias. Por otro lado, yo puedo vincular redes alámbricas tradicionales, concretamente Modbus. Digamos, yo el protocolo Modbus, que se utiliza mucho en industria, ha tomado mucha fuerza en invernaderos, y lo que hace esto es recoger todo lo que es automatización industrial y montarlo sobre diferentes interfaces. Modbus Plus, Modbus sobre RS232, que es, digamos, punto a punto o punto multipunto, es decir, este gateway puede ser una estrella de dispositivos, pero cada uno con RS232, un punto a punto, o sobre RS485, en el cual tengo una serie de elementos compartiendo un bus y llegando a unos gateways que comparten una red TCP. Una red TCP que a su vez pues se me va a la nube de manera que yo la quiera. De modo que acá yo puedo tener en invernadero esto que no lo tengo en agricultura tradicional, o normalmente no es muy aplicable y sobre todo en cultivos extensivos, pretender tener redes cableadas. En invernaderos normalmente yo espero tener alimentación eléctrica, lo cual los hace particularmente importantes. Es decir, yo no puedo simplemente exportar todo lo que es inalámbrico porque es que IoT es inalámbrico. No, existen tecnologías muy válidas como esta, y sobre todo que esto habla con sistemas expertos, con SCADA,
que yo puedo vincular a mi control del invernadero. Entonces, yo puedo jugar y no ser tan papista de mandar todo, sino utilizar lo mejor que pueda de unos u otras tecnologías. Y no se descarta para nada esta tecnología alámbrica en invernaderos, como no se descarta la red inalámbrica. Y la red inalámbrica, es una gráfica de distancia o cobertura contra ancho de banda, y hay esencialmente como 4 ámbitos de tecnologías que tienen validez y tienen aplicación dependiendo de la distancia y el ancho de banda. Desde NFC y RFID de baja distancia y bajo ancho de banda, a Zigbee y Z-Wave, que son digamos, el Wi-Fi de IoT especialmente para domótica. La idea es que quien tiene domótica normalmente no está comunicando todos sus elementos a través de Wi-Fi, sino está utilizando una red particular, especial, para los dispositivos, tiene su propio concentrador, y una vez yo tengo la información en el concentrador, ahí sí me comunico a internet vía Wi-Fi o vía cableado o lo que sea. Entonces Zigbee y Z-Wave son particularmente importantes en invernadero, son de bajo alcance, pero ya de mucho más ancho de banda que NFC y RFID. Por otro lado está LoRa y Sigfox, que son de un ambiente mucho más extendido, ahora lo vamos a mirar, y NB-IoT. Esos 3, LoRa, Sigfox y NB-IoT, forman parte de una familia que se llama LPWA, o Low Power Wide Area, y es que son elementos y son tecnologías de muy bajo consumo, lo cual permite autonomía, permite yo no tener que requerir de estar conectando estos elementos a una toma eléctrica. Estos elementos LoRa, Sigfox, especialmente LoRa y Sigfox, tienen baterías de litio con autonomías hasta de 10 años. ¿Por qué? Porque utilizan muy poquito ancho de banda, hacen muy poquitas transmisiones al día. Todo tiene su costo, pero ese es el caso de los invernaderos. Como les decía, yo no necesito estar monitoreando en tiempo real la temperatura o la humedad. Yo con una medición cada hora o cada 6 horas o cada 12 horas es suficiente, de modo que estas tecnologías, LoRa y Sigfox particularmente, entonces son bien importantes cuando tengo ya distancias mucho mayores. Y NB-IoT es la propuesta LPWA de los operadores celulares. ¿Qué hace la diferencia entre LoRa y los otros? LoRa es una banda libre. Sigfox utiliza banda libre, pero es propietaria. Es propietaria. En Colombia el operador es WND, eso viene de Francia. Entonces es una banda de uso libre, es una banda no licenciada, pero finalmente el hecho de tener a Sigfox como a través de WND, tener y depender de un operador, pues tiene sus problemas, digamos, sus problemas económicos y sus problemas operativos. El otro extremo es NB-IoT, que es la propuesta LTE. Digamos, NB-IoT es como un subconjunto de LTE, operando en bandas licenciadas. Pero fíjese que NB-IoT es con un ancho de banda bajito, es decir, NB-IoT sigue siendo LPWA, luego no va a transmitir toda la información que puede transmitir LTE, es decir, LTE, entre otras, acá están al revés, las puse al revés. 2.5G tiene menos ancho que 4G y menos que LTE, estas quedarían realmente al revés, pero este es como el entorno de las tecnologías inalámbricas que juegan en los invernaderos 4G. NFC y RFID, entonces, especialmente NFC, este funciona por un campo magnético inducido,
en una frecuencia muy específica, 13.56 MHz, funciona con pegatinas activas o pasivas y una transmisión muy baja, 106, 212, 424, 848 kbps. Como ustedes ven, estamos hablando de kilobyte por segundo, kbps, lo cual es realmente pequeño y se utiliza en invernaderos para poner, para emparejar dispositivos, entonces, si yo tengo una red de Zigbee, entonces yo emparejo mis sensores Zigbee contra el concentrador Zigbee y lo emparejo a través de, o lo puedo emparejar a través de NFC. Es decir, yo puedo preparar y sintonizar manualmente y con presencia, y es una característica de NFC. Yo tengo que estar ahí y lo puedo hacer a través de incluso mi celular. Normalmente los proveedores de sensores NFC ofrecen el aplicativo de modo que facilitan el emparejamiento o la misma unión del concentrador Zigbee hacia la red Wi-Fi. También la puedo hacer. Comisionar o hacer el setup también lo puedo hacer localmente, de modo que entonces yo actuadores, electroválvulas o a darle servicio a los elementos, etcétera, yo lo puedo hacer. Fíjense que esta gráfica está muy orientada a domótica. Yo acá tengo abajo un horno microondas, pero vuelvo y digo, yo recojo toda esta tecnología en los invernaderos y para controlar, para apagar, para aprender localmente. Esto es NFC, RFID no me voy a extender mucho. Básicamente también hay activos y pasivos con batería o sin batería, y son las pegatinas que ya transmiten un identificador, RFID, ID de identificador. Normalmente están pensados en reemplazar de alguna manera los códigos de barra para hacerle especialmente trazabilidad al producto de los invernaderos o productos agrícolas, y por eso pongo a la derecha como para recordar nuevamente la cadena de blockchain, la cadena controlada. Yo puedo poner entonces las pegatinas cuando yo tengo, como en el ejemplo inicial del invernadero, plantas que tienen un valor alto, orquídeas, etcétera. Entonces a mí me interesa hacerle trazabilidad a cada una de esas, y yo lo puedo hacer a través de un RFID, de modo que yo puedo decir cuándo despachea, dónde va, cuándo lo recibe el transportador, cuándo el mayorista, el cliente, etcétera. Eso es RFID. Por otro lado está Zigbee y Z-Wave, que como les decía, son el Wi-Fi de domótica, pero también el Wi-Fi de invernaderos. Básicamente, ¿qué hace diferente a Zigbee y a Z-Wave? Generan redes mesh con sensores distribuidos a todo lo largo, enrutadores y un solo coordinador. La condición de ellos es un solo coordinador, pero esta red, este Mesh Network, a diferencia de un Wi-Fi, entonces yo puedo tener acceso a enrutadores específicos y hacer saltos por mejores rutas, sea por distancia o por tráfico, saltos inteligentes hasta llegar y salir pues a Internet. Esta es, digamos, la característica tanto de Zigbee como Z-Wave, tener mesh networks. Y piensen en invernaderos en Bogotá, en los cuales entonces yo tengo áreas de invernadero enormes, hectáreas y hectáreas, y si yo quiero tenerlas todas conectadas, hablando entre ellas, pues yo genero una mesh network ocupando todos estos invernaderos y saliendo solo por un sitio a Internet. De modo que yo puedo tener una serie de enrutadores en los diferentes invernaderos y un solo coordinador, y esos concentradores entonces recibiendo todos los sensores. Las diferencias entre Z-Wave y Zigbee, bueno, definitivamente Z-Wave es propietaria, Zigbee no lo es. Zigbee es una alianza,
pero esto tiene sus problemillas porque Z-Wave, por ser propietaria, quien quiera utilizar Z-Wave tiene que cumplir ciertas reglas. Luego hay una garantía de interoperabilidad entre dispositivos, es decir, todos los dispositivos Z-Wave hablan entre sí, mientras que Zigbee están esperando la versión 3.0 para poder unificarlo. Realmente Zigbee, cada cual le da su sabor específico y no necesariamente hay interoperabilidad. De resto, pues hay diferencias en velocidades. Z-Wave tiene una menor velocidad que Zigbee, está de 9.6 a 100 kbps, mientras que este va hasta 350, y las distancias son mayores, es decir, fíjense que yo quisiera tener lo mejor yo quisiera tener la mayor capacidad de información con la mayor distancia, como la mayor interoperabilidad, pero pues las cosas nunca son como uno las quisiera. Por otro lado, entonces, LoRa y Sigfox, les decía, LoRa y la verdad que entre LoRa y Sigfox se utilizan, digamos, tecnologías, entre comillas, similares. Yo presento solamente LoRa. Y presento LoRa porque Sigfox, digamos, a pesar de las promesas que ha hecho, como tiene un solo operador que es WND, entonces yo no puedo tener acceso sino solamente a los sitios donde ellos tienen estaciones Sigfox y están muy limitadas. Yo quise inicialmente trabajar con Santa Marta para un proyecto que tenemos y no, Sigfox no lo hay. Entonces LoRa me da independencia, yo puedo establecer mi propia red bola sabiendo que son bandas libres. LoRa trabaja en Colombia entre 915 y 923 MHz, es un poquito diferente al estándar americano que se extiende un poquito más hacia abajo. Nosotros estamos con el estándar AU915-923, contrario al estándar americano que va desde 901 a 923, pero yo lo puedo utilizar a mi gusto y puedo configurarlo con un pero, y es el costo, porque ya, digamos, si yo quiero establecer mi propia red LoRa, entonces tengo que contar con todos los elementos de la red LoRa, salvo que entonces se empiecen a implementar y los operadores empiecen a poner, operadores sean los tradicionales celulares o operadores independientes, a poner redes a su servicio, que yo pienso que para allá van las cosas. ¿Dónde juega LoRa? Entre el sensor y el gateway, es decir, solamente aquí yo estoy haciendo sensado, mando información a través de LoRa al gateway. Del gateway hacia Internet, entonces yo me voy por Ethernet, por 3G, 4G, por Wi-Fi, por la vía que sea. LoRa juega acá, en el ámbito local. Y acá está, si alguien quiere, está, digamos, la última versión la última versión, el 1.0.3 de LoRa, en el cual pone las reglas de juego para toda la arquitectura LoRa. Tengo sensores, tengo gateways, y los gateways se me van a la red, a un servidor de red, y que es el que me maneja el tráfico hacia qué servidores de aplicación quiero llegar, pero desde ahí, entonces los concentradores están ligados solamente a un network server, de modo que yo tengo un sensor con un tubo. Es decir, hay un tubo único entre un sensor y el gateway y el network server a través del gateway. Yo el gateway no lo puedo mandar a diferentes network server. Esa operación de distribución me la hace el servidor de red, con todos los elementos de seguridad, por supuesto. Entonces yo requiero un servidor de red y uno o varios servidores de aplicación, más los gateways, más los sensores y actuadores. En cuanto a los gateways, bueno, nosotros tenemos Kerlin, es tal vez una de las marcas top en gateways, y tienen la ventaja que yo puedo tener tanto el gateway como el network server dentro de la misma caja. Es decir, Kerlin ofrece un servidor de red que yo puedo involucrar al interior, se llama OneSI, y puede tener al interior, de modo que entonces yo desde este gateway con el servidor
puedo enviar a las N servidores de aplicación que yo tenga. Finalmente, entonces, hay una serie de elementos para jugar. Yo les comentaba que hay redes alámbricas, hay inalámbricas, pero también entonces, por ejemplo, están estos conversores RS485 LoRa, de modo que entonces yo puedo tener una red alámbrica, Modbus, o una red RS485 y por un lado montarla sobre un protocolo Modbus y mirarla en mi propio SCADA, o mandarla entonces directamente LoRa a la nube. Puedo tener cosas como armarlas con un mix and match, con elementos muy económicos. Este ejemplo es una Raspberry Pi, incluso hay para Arduino, en la cual yo puedo montar un LTE y un LoRa, es decir, yo puedo tener servicios LTE, puedo tener servicios LoRa en piezas, digamos, que yo puedo armar caseras. Y por supuesto, puedo tener elementos con relés para entonces recibir LoRa y disparar motores de alto consumo o lo que sea. Invito pues a que hablen con los comerciales para que vean todos los juguetes que tenemos al respecto. La red inalámbrica pura, entonces como un resumen, yo tengo sensores, tengo actuadores y tengo Z-Wave, Zigbee o LoRa, llegando a agregadores que son gateways, y de ahí yo puedo irme entonces al otro extremo. Yo puedo transmitir entregarle eso a los proveedores de servicio de comunicación, a los proveedores en la nube, hacer la analítica, y entonces puedo tomar las decisiones, de modo que esas decisiones las puedo automatizar, y entonces una decisión de riego ante una señal de falta de agua puede venirse entonces desde desde el servidor de aplicación hasta el proveedor de comunicaciones, que me retorna por esta vía roja al gateway y que me dispara un actuador. Entonces, este es como el fundamento de las redes inalámbricas en las dos direcciones. Por el otro lado, esto es LoRa, Z-Wave y Zigbee. Por el otro lado, entonces hay redes puras celulares. Y entonces está NB-IoT, que como les decía es un subconjunto de 4G LTE, y entonces yo puedo tener sensores, actuadores con SIMs, SIM cards específicas celular. Y puedo entonces llegar directamente a través de la red celular, y eso es interesante y eso es muy útil. Pero pues obviamente estoy utilizando el operador celular y pagándole por cada bit transmitido desde mis elementos, entonces hay que tener cuidado. Esto es simplemente lo dejo para, como están grabando, para que ustedes lo puedan tener disponible. Es, digamos, NB-IoT, forma parte de los estándares 3GPP. Hola. 3GPP, dime. Cierro simplemente, bueno, esto es las tarjetas IoT SIM cards, ya SIM card no solamente para celular, sino para IoT. Hay equipos muy especializados que hablan por celular, y están el almacenamiento que ya les había hablado, la analítica. En la analítica, entonces, Stream Processing con los jugadores Kafka, Spark y Apache, que son los principales, tampoco es que sea tan interesante. Computación de borde sí que es importante. Computación de borde me permite a mí poner dispositivos dotados de inteligencia artificial para detectar plagas específicas, de modo que manden alarmas. Yo puedo tener un sensor de TRIPS y entonces tener dentro de IoT una computación de borde para detectar una plaga. Puedo tener un medidor de humectación foliar para hacer predicciones de infestaciones por hongos. Los hongos dependen del tiempo en que estén las esporas sumergidas. Entonces me puede mandar alarmas de, oiga, con esta lluvia se va a disparar los hongos o todavía estamos cortos. De modo que se puede hacer predicciones de ataques hondos. Y estos son simplemente ejemplos de que me gustaría en otro momento comentar, de implementaciones que ha hecho Microlin en diferentes invernaderos, jugando con sensores, actuadores, ya poniéndole nombre propio a cada uno de los elementos. Básicamente eso era eso, tampoco me faltaba tanto, pero bueno, hasta ahí entonces era lo que les quería comentar.